Buenas tardes, bienvenidos al programa El Cubo. Esperemos. Oye, esta semana, como dije la semana pasada, vamos a estar hablando de las siguientes generaciones de consolas. Está conduciendo yo, Samuel Ramírez. Está conmigo mi amigo. Jesús Miguel Salazar Delgado, un gusto. Y nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Radio UPG. En Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. La página de la universidad es www.upg.mx. Y para escucharnos, pueden escucharnos en radioupg.expressweb.com. Pues bien, como nos quedamos la semana pasada, la semana pasada la última generación que vimos fue la cuarta. Esta semana vamos a empezar con la generación quinta. Para la generación quinta, casi todas las consolas pasaban de ser de 16 bits a consolas de 32 bits. Esto no quiere decir que no haya por ahí una que otra consola que haya sido de 64 bits. Bueno, gracias a este cambio de los procesadores, la mayoría de los juegos pasaron de ser de un formato de 2 dimensiones a un formato de 3 dimensiones. Una de las principales consolas de esta época fue la Atari Jaguar, que se lanzó en 1993. Esta fue de las últimas, o la última consola de Atari con la que ya se dio por vencida en el mundo de las consolas, debido a que ya, por los fracasos que ya había tenido, este fue también su último fracaso, por así decirlo. En esta consola seguían teniendo el modelo de los cartuchos. Sin embargo, adaptaron un periférico para poder correr juegos que tenían formato de CD. Pero claro, que cabe destacar que esta consola, aunque tuvo bastante potencial en su momento, tuvo que pelear contra otras consolas las cuales realmente presentaban una competencia demasiado poderosa, puesto de que en esta misma generación salieron consolas de gran calibre como la que tenemos aquí enfrente en nuestras manos. También en estos años se lanzaron una consola que en el 93 y 94 fue lanzada la consola de 3DO Interactive Multiplayer, que no fue muy famosa debido a que costaba $700. Y pues en ese tiempo la gente no estaba dispuesta a pagar un precio tan alto por una consola. En este caso ya sus juegos eran en CD y tenía un software que para reproducir audio y fotos con el mismo software del CD. Y vamos a ser honestos totalmente con esta consola. Siendo totalmente honestos, esta consola pasó totalmente desapercibida. Digo, ¿quién va a pagar una cantidad tan exagerada de dinero? Siendo de que existen consolas mucho más baratas en el mercado y que tienen unas capacidades iguales o superiores a la que ya teníamos en este caso. Al igual que simplemente en el público no fue aceptada. Insisto, de la misma manera, existieron consolas mucho más poderosas y potentes que pudieron llegar a ser un verdadero cambio en la empresa del gaming. Aparte de que, claro, ya en otras compañías pues ya le tenían cierto afecto o lealtad, como a Nintendo o a Sega. Y hablando de Sega, pues tenemos la Sega Saturn, que salió en noviembre del 94 en Japón y en América llegó hasta el mayo del 95. Esta consola ya contenía un programa, un modem para conectarse a la red, que se llamó Netlink. La consola tenía dos procesadores de 32 bits a 28.6 MHz con una capacidad de cálculo de 25 MIPS, una memoria RAM que tenía 2 megas, otra memoria de 1.5 megas para el procesamiento del video y una de 500 kilobytes para el procesamiento del audio. En esta consola ya tenían un sistema de procesadores que se trabajaban en paralelo, lo que se puede decir un modelo de procesadores de doble núcleo, como lo que conocemos ahora en las computadoras. Así que ya era un modelo de consola más avanzado. Claro que cabe destacar que aunque logró hacer unas pequeñas innovaciones como poder conectarse a internet, una consola que ya tiene bastante rato y que ahorita en la actualidad es algo muy cotidiano, el saber que tu consola se puede conectar a internet para poder descargar un juego, en esa época era algo revolucionario, algo que absolutamente nadie se esperaba. Pero esto no le brindó la suficiente fuerza para poder pelear contra grandes titanes de la empresa o poder sacar un nombre. Claro que Sega ya tenía su nombre predispuesto ahí, que decías, Sega, todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce a Sonic, genuinamente. Pero aún así no le brindó las suficientes capacidades para poder superar diferentes complicaciones que presentó como en esa empresa, puesto de que también tenía que pelear contra un grande
Nintendo, siendo honestos. Pero aún con ello, fue una consola que tuvo un buen potencial, pero realmente no fue un buen punto de partida para continuar en el mercado por todas las complicaciones que se presentaron a lo largo de su época de vida. Aparte, una gran clave de su fracaso fue que la lanzaron demasiado precipitado. ¿Para qué? Para que saliera antes que la consola de PlayStation. Por lo que en su momento tuvo un poco de fama, pero en cuanto salió la consola de PlayStation, perdió toda esa fama. Aparte de que el que tuviera ese modelo de procesador de doble núcleo hacía que los juegos fueran más difíciles de programar que para otras consolas, por lo que no tuvo muchos juegos y fue una de las principales causas por la que no fue tan aceptada como de la que vamos a hablar ahora, que es la consola de PlayStation, la PlayStation 1, que tuvo 100 millones de unidades vendidas, una de las consolas más vendidas en toda la historia. Se lanzó en diciembre del 94 en Japón y llegó en septiembre del 95 a Estados Unidos y en ese mismo mes llegó también a Europa. Esta consola ya tenía un procesador de 32 bits a 33.8 MHz y tenía también, como la Sega Saturn, varios procesadores o varias memorias RAM dedicadas a diferentes partes de los videojuegos. Por ejemplo, tenía una memoria RAM central de 2 megas, tenía una memoria de 1 megabyte para el video y una memoria de 512 kilobytes para el sonido. Aunque no fue la primera en tener el procesador o la adaptación para tener juegos en CD, sí fue la primera en que ya lo tenía como el modelo único para tener los videojuegos. Cabe destacar que esta consola, pese a todo lo que vimos en el mercado, pese a toda la competencia que se tuvo que hacer toda la competencia que tuvo que vencer para poder hacerse un lugar ahí en la empresa del gaming, esta tuvo grandes joyas desde su fecha de lanzamiento. ¿Quién no recuerda al legendario Resident Evil 1 y el 2, que fueron joyas de esta consola? Dino Crisis, Crash Bandicoot, también los juegos de Spyro y varios juegos más que esta consola, sorprendentemente para su generación, eran una joya, totalmente una joya. La verdad, ¿cuántas horas no pasaste jugando esta belleza? Siendo totalmente honestos. ¿Cuántos de estos juegos en la actualidad no han sacado su remake y han sido juegos joya? Juegos que han vendido unidades, pero a montón, siendo totalmente honestos. Juegos que posiblemente para su época eran totalmente revolucionarios. Juegos de que, aunque la consola no era la más potente del mercado, porque hubo varias competencias las cuales le pudieron haber sacado mucha ventaja, y que para nuestros días realmente no es nada comparado con lo de nuestros días. Siendo totalmente honestos, esta consola sacó cosas que nadie se esperaba para su época y que a día de hoy han marcado generaciones que probablemente sigan todavía en varias generaciones posteriores con juegos de esta consola. De hecho, una de las claves para sacar esos juegos tan revolucionarios fue sus procesadores, lo que le permitió tener juegos más largos, con más historia, más entretenidos. Y también una clave de su éxito fue que añadieron las tarjetas de memoria que antes no tenían las otras consolas, por lo que tenías que dejar la consola en pausa para tener tu proceso guardado, y en este caso no, tú ya podías apagar tu consola y tenías tu proceso guardado en la memoria. Fue una innovación total en el mundo de las consolas. También en esta generación tenemos a la Nintendo 64. Esta ya fue lanzada por allá de junio del 96 en Japón, y en septiembre del 96 fue cuando llegó a América. Esta consola ya tuvo un procesador de 64 bits, ya que antes lo que era la Atari Jaguar tenía algo parecido a un procesador de 64 bits, pero no era en sí un procesador de 64 bits, sino que tenía 5 procesadores de 32 bits que emulaban lo que eran los 64 bits, pero no tenía un 64 bits real, lo que sí tuvo la Nintendo 64. Contaba con un procesador de 93.75 MHz y una memoria de 4 MB que se podía ampliar hasta 8 MB con un pequeño pack de expansión. Sus cartuchos tenían una capacidad de 64 MB y tenían una muy buena calidad de lo que viene siendo el sonido. Sin embargo, pues cuando lo comparas con la capacidad que tenían los CDs, que era de hasta 680 megas, pues sí se quedaba un poco corto para hacer los juegos más largos o tal vez más entretenidos, que tuvieran cierta historia. En esta Nintendo 64 también tenía
el hecho de que tuvieran esos cartuchos y que fuera el juego pues un poco más liviano, tenía la ventaja de que no tenía pantallas de carga como la tenían los juegos que usaban los CDs. Aunque cabe destacar bastante que la Nintendo 64 no fue un éxito en ventas totalmente, porque hemos de considerar el éxito de ventas que fue la PlayStation previamente. Pero para competir contra una consola tan grande como la que sacó Sony, con una Nintendo 64, la cual era ligeramente más débil en comparación en sus procesadores y demás, era posiblemente una muy buena consola con grandes juegos y grandes recuerdos que nos puede llegar a traer. ¿Quién nos acuerda del legendario Legend of Zelda Ocarina of Time o Majora's Mask? ¿Quién nos acuerda de Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, de Conker, también sorprendentemente, aunque no lo aparentaba, la Nintendo 64 fue capaz de correr Resident Evil 2, un juego que era un éxito, era simplemente una brutalidad en la calidad gráfica que tenía que manejar, que hasta la PlayStation tuvo dificultades para poder manejarlo. Pero la Nintendo 64 hizo lo imposible de poder manejar con sus capacidades aún inferiores, poder manejar un juego tan alto en gráficos para la época. Y no solo eso, hay miles de juegos que puedo llegar a seguir mencionando que fueron un éxito para esta consola y que en nuestros recuerdos es simplemente algo hermoso, como Donkey Kong 64, Mario Kart 64 y demás, pero que realmente la consola no fue un éxito como tal. Simplemente es un bonito recuerdo que tenemos porque los juegos fueron muy buenos, pero para una consola que batalló bastante en el mercado para sobresalir. Por eso es de que posteriormente se tuvo que sacar más consolas para poder recuperar toda la inversión que dieron en la Nintendo 64, siendo totalmente honestos. Lo cual es algo trágico, porque sigo mencionando, la consola era una brutalidad con todos los juegos que tenía, con las historias que se manejaba y simplemente siendo Nintendo, como es clásico. Bueno, y también la Nintendo 64 no solamente innovó pues en lo que fue los gráficos, los videojuegos, el procesamiento, también añadió algo a sus controles que nadie había pensado en añadir antes, que era que los controles podían vibrar, lo que daba una sensación nueva al usuario. Yo sinceramente no alcancé a jugar en la Nintendo 64, sin embargo, no sé si alguno de nosotros pues haya tenido que disfrutar de esos juegos o de esa experiencia por medio de un emulador. Claro, los emuladores siempre van a estar ahí, pero ese es un poquito malo, porque fue la única manera de poder recuperar y sacar toda la fama que necesitaba la Nintendo 64 en su momento, puesto de que muchos de nosotros, siendo totalmente honestos, yo en lo personal, jugamos en emuladores, pese a que yo también tenía una Nintendo 64. Aunque la mayor complicación, pese a los controles, tuvieron una implementación algo curiosa con la vibración, era que la palanca era muy sensible. A mí, en lo personal, tuve que comprar 2 controles de Nintendo 64 para que funcionara bien, debido a que se me dañó la palanca muy fácil, ya que yo jugaba Mario Party y otros juegos también, en los cuales necesitaba mucho estar muy mueve la palanca. Sinceramente, pues, de los juegos del 64, los que yo me pasé más tiempo jugando fue el Crash, no, el... Gracias para PlayStation. Sí, el de peleas. De todos. Super Smash Bros. Super Smash Bros. El Super Smash Bros 64. No sé, pues si tú lo llegaste a jugar alguna vez. Claro que yo jugué Super Smash Bros 64. Todavía me acuerdo que Capitán Falcon estaba muy bueno en esa época. Aunque lo que no me gustaba es de que a comparación de los demás Smash es bastante pobre en mecánicas, pero aún así era muy buen juego, siendo totalmente honestos. Para la época en la que salió, pues no. Tal vez no había tanta creatividad al momento de hacer las mecánicas, y también pues para los juegos de la época pues no era tan común tener un juego tan completo. Sin embargo, yo creo que Kirby siempre fue superior. no te lo voy a negar, la verdad no te lo voy a negar, pero Capitán Falcon, después de verlo ahí en F0 y luego verlo en un juego de peleas, como que era sorprendente ver a un personaje que no tenía ningún moveset, ni siquiera un diseño como tal bien elaborado. Verlo en un juego de peleas era simplemente sorprendente. Y además, no me puedes negar que el Falcon Punch era impresionante. Así es. Pero bueno, pasando a lo que fueron una recopilación de las mayores consolas de lo que fueron de la quinta generación, pues tenemos la FM Tone Smarty por parte de Fujitsu, la Pioneer Laser Active por parte de Pioneer, la Atari Jaguar de Atari, la Atari Jaguar CD, que era un complemento, un periférico para que la Atari Jaguar pudiera correr juegos con CD y no solamente con cartuchos, la Sega 32X por parte de Sega, asimismo la Sega Saturn, la PlayStation de Sony, la Nintendo 64, y no sé si hayas escuchado hablar de una consola muy peculiar. ¿De cuál estamos hablando?
de la Apple Pippin. ¿Qué? ¿Es en serio? Apple tuvo un intento de sacar una consola, de introducirse en el mundo de las consolas, Ajá. con la Apple Pippin. Sin embargo, no fue una gran consola. Si bien era muy buena en cuanto a la capacidad o al poder para correr los juegos, ya que estaba diseñada como una pequeña computadora, ya que ellos pues también hacían computadoras, o bueno, hacen computadoras actualmente. Bueno, Apple, genuinamente. Hicieron como una pequeña versión de una computadora. Sin embargo, pues al no tener la capacidad de las licencias de muchos juegos, o muchos diseñadores o productores de videojuegos ya estaban aliados con otras compañías, no tuvo muchas ventas y no tuvo mucha fama. También tenemos la Casio Lupit por parte de Casio, la Amiga CD32 por parte de lo que viene siendo Panasonic, la Game Boy Color de Nintendo, la Sega Multimega de Sega, entre algunas otras, pero pues que ya no son tan sonadas tal vez, o que ya no fueron tan... Es que realmente muchas de esas consolas simplemente pasaron totalmente desapercibidas. Como lo mencionamos, tenemos dos grandes titanes, la PlayStation y la Nintendo 64. ¿Cómo vas a poder competir contra esas dos grandes titanes que hasta Nintendo tuvo complicaciones para poder salir adelante con la PlayStation en el mercado? ¿Cómo tú me puedes decir, voy a sacar una consola, voy a intentar innovar, cuando realmente estas dos consolas innovaron tanto que no se pueden comparar? No hay un punto de comparación en el que tú puedas entrar y decir, voy a poner aquí mi punto de mercado para ganarme a mis clientes. Por eso es de que yo en lo personal no conocía la de Apple, siendo totalmente honesto, pero aún así me sorprende saber eso, porque significa que varias empresas habían pensado eso, como posteriormente en la siguiente generación con Microsoft. En la sexta generación ya tenemos una nueva generación de consolas que pasaron a tener 128 bits, aunque en muchas no dieron ese salto, porque en un costo-beneficio realmente no les ofrecía mucho pasar de los 64 bits a los 128, y pues era un costo demasiado, se elevaba mucho el costo de producción, y para la capacidad o para los videojuegos que podían llegar a realizar, pues igual no lo vieron tan beneficioso. En esta sexta generación tenemos algunas consolas pues que destacaron, como la Sega Dreamcast. Esta fue lanzada en noviembre del 98 en Japón, y en octubre del 98 fue que llegó a Europa. Esta consola pues tuvo, igual que en la pasada de Sega, tuvo una aceptación en los primeros días o en los primeros meses, debido a que se precipitaron a lanzarla. Sin embargo, después llegaron otras consolas que las opacaron. Esta consola ya tenía un lector óptico GD-ROM y su procesador era un Hitachi. Esta consola ya tuvo una posibilidad para navegar por internet, y de hecho creó un sitio especial llamado Sega.net, que fue para darle, por así decir, soporte a lo que viene siendo todas las aplicaciones o la parte de internet de las consolas de Sega. Sin embargo, no duró mucho debido a que su falta de popularidad, de ventas, debido a que llegaron otras grandes consolas, como la que tenemos aquí, la PlayStation 2. La PlayStation 2, ¿por qué fue un éxito? Hay muchas razones por las que fue un éxito. Para empezar, esta consola se comercializó en marzo del 2000 y contó con 155 millones de unidades vendidas, más que la Play 1. La Play 1 tuvo 100 millones y esta tuvo 155. Tenía un procesador ya de 128 bits, tenía 32 megas de memoria RAM y tenía un GPU que estaba apoyado por 3 coprocesadores. Se sacaron varias versiones de la PlayStation 2, la PlayStation normal, la PlayStation 2 Slim y la Super Slim. Esta me parece que es la PlayStation 2 Slim. Es que sí es cierto, porque la PlayStation 2, la normal, era mucho más grande que esa. Era un poco más grande, sí. Era casi de este tamaño, siendo totalmente honestos. Pero también tenemos que considerar que, aparte de también tener una buena cantidad, o sea, un buen procesador y unas buenas capacidades como tal, presentó unas cuantas innovaciones que fueron totalmente brutales para la época. Y juegos de lanzamiento que de igual manera fueron totalmente una joya. En cuanto a los juegos, vamos a poner un ejemplo. El juego que ha salido en todas las generaciones de consolas después de esa ha sido Resident Evil 4.
También que salió Crash en Bandicoot. esta consola. Bueno, Crash Bandicoot también, pero en esa época Crash Bandicoot ya estaba decayendo un poco con todas las complicaciones que se presentó por todas las situaciones que tuvieron que vender licencias y demás. Pero fuera de eso, tengo que admitir que fue una gran consola porque presentó juegos que simplemente eran asombrosos. Juegos que a día de hoy la gran mayoría de gente recuerda. Y fue de las primeras consolas que, como tú lo mencionaste, presentó diferentes modelos, diferentes variaciones. ¿Qué significa eso? Que había más posibilidades de que a lo mejor la PlayStation original, la 2, podía ser un poquito más económica, podía ser un poquito más fácil y accesible para los demás, pero la PlayStation 2 Slim y demás también eran precios más económicos y más accesibles para un público. El público, como vimos anteriormente, una consola de casi $800. Ahora, en esta, originalmente yo me acuerdo que la vendían en $200, $300. Tan elevado su precio no era. Y todavía que sacó versiones que eran más económicas y que podías conseguirlas por un menor precio. Tú dime que eso no va a ser algo muy positivo, la verdad. Aparte, en cuanto a los juegos, esta consola innovó en que podía correr los juegos de su consola predecesora, la PlayStation 1, lo que le dio mucha fama, ya que decían, bueno, no hay problema si compro la PlayStation 2, porque los juegos que estaba jugando en la PlayStation 1 los puedo seguir jugando acá, y aparte de que las tarjetas de memoria también eran compatibles. Era todo, básicamente era todo compatible. Podías tener una PlayStation 1 y no tenías que complicarte por decir, compro la consola pero no me alcanza para un juego. Porque me ha pasado de que yo me compré una consola y digo, no me alcanza para un juego, no tengo para un juego. ¿Qué hago? Y luego tengo la PlayStation 2 que es compatible con los juegos de PlayStation 1 y digo, tengo los juegos de aquí, ¿puedo jugar estos en esta? Y a lo mejor va a estar todavía más cómodo poder jugarlos porque ya tienes el DualShock. Y aparte de que corre mejor. Corre mejor, en una mejor cantidad de FPS. También otra innovación que añadió la PlayStation 2 en cuanto a su lector óptico es que no solamente podía reproducir los juegos en CD, sino que te podía reproducir DVDs, CDs de música, lo que hizo que se considerara una de las consolas pues muy casera, ¿no? Muy para la casa. Muy para la casa, la podías dejar para que lo usara tu mamá, poner la música ahí, el disco que comprabas en el mercadito y poner la música y todo tranquilo. Uf, muy cómodo. Y no tenía ningún problema. Inclusive era una inversión que a tus papás les salía positivo si te la compraban ellos. Así para es. tu familia les salía positivo. Digo, en lo personal, si yo fuera un papá de esa época, yo lo hubiera comprado sin dudar. Aparte de poderme jugar, claramente, pero... Pues fuera de eso, también para poner un poquito de música, reproducir una película en las noches de películas ahí familiares, con unas palomitas, todo cómodo. La verdad era una consola muy buena para la época. Sinceramente fue en la que más horas pues sucede en mi vida. Una de las consolas que más marcó mi vida. Sobre todo uno de los juegos, no sé si has escuchado el juego de Hulk. Oh, la verdad sí, estuvo muy bueno. Creo sí que es uno de los pocos juegos que me acabé completamente. O realmente... Este era un juego muy emocionante, ya que tenías tus misiones como Hulk y después como Bruce Banner. Y tener esa dualidad de jugabilidad era, yo creo que una de las cosas que más hizo, o que más me gustó de ese videojuego. Aparte de que no sé si tú te diste cuenta que había una parte especial en el juego que cuando lo acababas o completabas ciertas misiones, te desbloqueaba ciertas escenas detrás de cámara de lo que fue la película de Hulk. Claro, pero un problema con eso es de que la película de Hulk luego como que ya no fue canon en todo lo que viene siendo en el universo Marvel, pero nada más lo digo como comentario. Pero aún así yo creo que esa película de Hulk supera a las películas que se encuentra actualmente como la canónica de Marvel. Buen punto. La de Incredible Hulk, pero fue un gran juego. Es la verdad. Claro que también cabe destacar que hubo otras joyas, como Jak and Dexter, un juego que es totalmente olvidado ahorita, pero que en ese momento era un juego totalmente innovador en plataformas en 3D, en 3 dimensiones. El Jak and Dexter 1 y 2. También hay que decir que de esta consola añadió varios periféricos, aparte que tenía acceso a internet, podías conectar un cable a internet, tenía un periférico que sinceramente yo creo que era muy útil, con el que podías conectar hasta 8 controles. 8 controles, algo que también varias consolas posteriores, de varias generaciones bastante más adelantadas, intentaron volver a implementar, como Nintendo, con su Nintendo 64 y Nintendo Wii U. Sin embargo, pues yo creo que no fueron muy populares. No, la verdad No es como que ya que uno de los juegos, bueno, yo creo que lo que más jugabas de 8 personas en una consola como esta eran los juegos de carreras. Siendo totalmente honestos, pero para eso ya estaba Nintendo con su Mario Kart, siendo totalmente honestos. Porque en lo personal a mí me gustó mucho Mario Kart, pero eso es algo que vamos a ver más adelante.
aunque sinceramente un gran juego de carreras de la PlayStation 2 es el Burnout. Oh, bueno. Y sinceramente, el Burnout 3 me parece que es el que es Takedown. Es uno de los juegos que también yo le dediqué muchas horas. Y que, bueno, sinceramente no puedo decir que, no sé si qué tan bueno era, pero realmente de que le invertí horas, le invertí horas. Pero no solamente fue, esta consola no fue la que arrasó la generación solamente. También tenemos a la Xbox. Oh, Xbox con su presentación de Microsoft y todos los grandes juegos que se vienen con esa gran consola. La Xbox se lanzó en noviembre de 2001 en Estados Unidos. Tenía un procesador de 32 bits y el procesador fue diseñado por Intel. Era un Pentium 3 o basado en el Pentium 3 y tenía una RAM de 64 bits, un GPU de 64 megas, un GPU de 256 bits que ya era fabricado por Nvidia y un disco duro de 8 gigas. También tenía un sistema operativo que era un sistema operativo parecido a kernel, pero un poco modificado de ese Windows de 2002. Tenía también el sistema operativo también tenía DirectX 8.1 que para que mejoraba la calidad multimedia. Xbox pues tuvo varias innovaciones. Una de las grandes innovaciones era que al ser desarrollada por Microsoft, una empresa de computadoras, podía adaptar, o se adaptaron muy fáciles, juegos de computadora a juegos para consola. Claro, claro. O sea, vamos a poner un ejemplo muy grande. ¿Quién no ha jugado Halo en Xbox? Halo 1 y Halo 2. Y eso que también tenemos que mencionar. Halo 1 tenía una calidad gráfica un poco mala, se puede llegar a mencionar en sus orígenes. Pero en la misma generación de consolas sacar Halo 2 y que tuvieron un salto gráfico tan brutal, tan brusco, que fuera simplemente sorprendente ver eso. Era algo que la verdad no tenía punto de comparación. Mínimo lo personal, a mí me ganó Xbox en comparación de la PlayStation 2. Pero también, una cosa que me doy cuenta, Xbox ya estaba presentando grandes titanes de la empresa del cómputo más adelante. Ahorita hablamos de Intel, hablamos de Nvidia, son simplemente empresas de cómputo que actualmente tú las mencionas y son titanes. Son cosas que venden y son el tope de gama en la actualidad. DirectX también. También con los gráficos y todo. Simplemente Xbox era una brutalidad. Me hubiera traído mi Xbox para poder aquí colocarla y poder mencionar que lo personal yo estaba enamorado de Xbox. La verdad que Xbox, pues, como lo mencionas, tuvo ya desde antes, yo creo que fue como un buen augurio para esas empresas relacionarse con Xbox, ya que actualmente si tú quieres comprar una computadora gaming, ¿en qué empresas piensas? En Intel, en Nvidia, en AMD, pero pues AMD viene más aparte, viene un poquito más adelante. Sí, de hecho, bueno, en esta generación Xbox también fue una de las grandes consolas, al igual que PlayStation. Y otra consola que fue un poco famosa, pero no llegó al nivel que tenían estas dos consolas, que la Nintendo GameCube. Oh, la Nintendo GameCube, se viene Super Smash Bros. Melee. La Nintendo GameCube fue lanzada en Japón en septiembre del 2001. Intentó superar lo que fue la PlayStation, pero pues no lo pudo realizar. Una de las grandes razones por las que no pudo hacerlo fue porque tenía un sistema para evitar la piratería, que fabricaban sus propios CDs de distinto tamaño, era un CD especial los que usaban para evitar la piratería. Sin embargo, pues también les bajó un poco de popularidad debido a eso. Claro, y además que si lo comparas con los DVDs y demás, o sea, el tamaño normal que estos manejaban y ver CDs así pequeñitos, era algo bastante gracioso en lo personal. Pero lo malo es de que muchos juegos, por el tamaño tan reducido que manejaban esos discos, tuvieron que dividirse en dos discos. Tenías que colocar disco 1 para jugar la mitad de un juego y disco 2 para jugar la segunda mitad de un juego. Aparte de que, como PlayStation tenía la opción de reproducir CDs de música, DVDs para las películas, la Nintendo GameCube, al tener esos discos tan pequeños, no tenía la opción de hacer eso, por lo que no fue tan popular por esa parte.
Tenían un procesador muy especial. Tienen un procesador llamado PowerC, que fue fabricado por IBM. IBM es una empresa de computadoras, una empresa de cómputo que en su momento fue muy famosa, tal vez actualmente ya no es. Actualmente ya no es una gran titán como lo viene siendo Intel, Nvidia, pero sigue siendo una gran empresa en su momento. IBM, ¿quién no conoció IBM con sus computadoras que eran bastante potentes en esa época? Vamos a ser totalmente honestos. Pero la gran desventaja es que Nintendo GameCube no pudo competir. Ya acabamos de mencionar la PlayStation 2 con todas las capacidades que tenía, con todos los grandes juegos, y Microsoft con todas las empresas que estaba haciendo apoyo, que le estaban haciendo hincapié para poder salir adelante, y los saltos gráficos que presentaban era algo que la verdad no tenías un punto de comparación. La Nintendo GameCube se quedó muy atrás en muchos aspectos, pero que, vamos a ser honestos, Nintendo ya se había ganado un gran público antes, con varias consolas previas, y que aunque no fuera un éxito en venta la Nintendo GameCube, siguió siendo buenos juegos que sacaron, buenos juegos que se empezaron a vender. Por eso, la gran mayoría de Nintenderos, continuando las generaciones, siguieron usando el mejor mando de Nintendo, que es el mando de GameCube. Que, siendo totalmente honestos, aún pese a ser un mando algo complicado, porque vamos a ser honestos, el botón de A era simplemente gigante. Vamos a ser totalmente honestos. El manejo del control no era el mejor a comparación de un DualShock de PlayStation 2. Era muy bueno y que a día de hoy se sigue usando para muchos juegos de peleas. Y vamos a ser también totalmente honestos. Como mencioné al inicio de la GameCube, el Super Smash Bros. Melee. ¿Quién no se acuerda de Melee? O sea, un juego que ya tiene años. Y todavía el año pasado, previo a la cuarentena, se seguía jugando. La gente lo seguía usando, lo seguía jugando. Iban a torneos competitivos. Aun pesar de que ya no era tan poderosa, ya no era un juego. Ya había juegos mucho mejor. Pero ese juego revolucionó toda la historia de los juegos de pelea. Revolucionó todo. GameCube tal vez no fue la mejor consola, porque no lo fue ni de lejos. Pero fue una consola que marcó un antes y un después para Nintendo. Y fue lo que se presentó en generaciones posteriores, como la siguiente generación con una gran consola de videojuegos. Aunque hay que hablar un poco, un punto que queda en la Nintendo GameCube es que tú mencionabas a AMD. Pues la GPU que tenía la GameCube fue fabricada por una empresa llamada ATI, que después sería comprada por AMD. Hay que decir, eso es un punto muy curioso, que también como vemos que esas consolas tal vez las vemos muy lejanas a lo que hoy conocemos en el mundo del gaming, las empresas, pero es que ya estaban adentrándose esas empresas a lo que es actualmente. Antes de continuar con la séptima generación, no sé si tuviste, en cuanto a los esports, lo que es el MCI de LOL de 2021. Claro, obviamente que lo vi. De acuerdo, porque esta semana, fin de semana pasado, lo que fue el viernes, sábado y domingo, se estuvieron disputando lo que es las semifinales y la final del MCI. Oh, me acuerdo. Dan Won versus Matt Lyons, que fue una gran pelea, totalmente honestos. Aunque, bueno, sabíamos quién iba a ganar. ¿Quién iba a ganar? Tenemos al campeón del mundo contra, Matt Lyons, y Matt Lyons nunca sobresalió tanto. O sea, sí lo tenemos como que en consideración, pero tampoco ha sobresalido tanto mínimo en los esports. Aparte de que, bueno, los que han estado dominando la escena competitiva de League of Legends durante los últimos, todos los 10 años que ha existido, son los coreanos y los chinos. Son los coreanos y los chinos. Tú no puedes mencionar League of Legends competitivo sin mencionar, coreanos, Faker, chinos, no, también. No pueden olvidar que simplemente los coreanos están ganando todos los competitivos, pero es donde vino la sorpresa de este año, con China. Así es. Aunque la verdad que China ya había estado sorprendiendo desde hace varios años, cuando ganó FunPlus Phoenix, Invictus Gaming. También, pero aún así no estaban tan, o sea, sí estaban sobresaliendo, pero a mínimo en lo personal no me llamaban tanto la atención como los coreanos. Los coreanos, a la manera de jugar, era simplemente algo brutal, por algo que fueron el campeón del año pasado. Así es. El campeón del año pasado, el campeón que estaba defendiendo su título, Damwon, que ahora se llama Damwon Kia, fue el que ganó la semifinal contra Mad Lions y pasó a la final. La segunda semifinal fue Royal Navy Group contra PSI, si no me equivoco. PSG Talon. Bueno, PSG Talon, no me acordaba del nombre, siendo honestos. Porque en lo personal no le tenía mucha fe a ese equipo.
O sea, yo en lo personal yo lo tenía como que un poquito atrás porque el campeón de China estaba bastante poderoso en esa partida. La verdad que China ha demostrado un gran nivel. Y bueno, pues aunque Europa sinceramente ha demostrado un gran nivel, yo creo que este año pues no tuvieron los mejores representantes. Tal vez G2 pues sufrió algunos golpes que no le dejaron tener su mejor desempeño como lo ha tenido en los años pasados, llegando a las semifinales. Claro, claro, pero aún así, considero de que tuvieron un desempeño decente para la escena competitiva de este año, pero todavía les queda todavía una buena cantidad del año para poder sobresalir todavía más, pero todavía hay que verlo para ver cómo se van a desarrollar posteriormente en el año. Aún así a mí me gustó más el desempeño que tuvieron el año pasado G2 que el que tuvieron este año Mad Lions o PSG Talon, ya que el año pasado me sorprendió mucho cuando G2 le ganó a SK Telecom. Ah, claro, ¿quién no le va a sorprender que le hayan ganado a SKT? Pero bueno, la final, los dos grandes de Asia, Damwon Kia frente a Royal Never Give Up. Oh, y fue una final que estuvo bastante reñida, fueron un 2-2. Se Un fueron 2-2, se fueron al quinto juego. A la máxima cantidad de juegos. Y siendo totalmente honestos, yo en lo personal estaba totalmente agarrado de mi asiento porque no tenía otras palabras para poder decir la sorpresa que me dio, que fueron hasta el quinto juego. ¿Cómo tú vas a decirme? Porque ha habido finales en las cuales solamente se juegan 3 juegos porque es una estompeada, pero que estén tan parejos, uno gana uno, uno gana uno, uno gana uno, uno gana uno, quieren 2-2. Quedar como si fuera en un partido de fútbol que ya vamos hasta los penales. Es como que, Dios, ¿qué estamos viendo? Se están dando todo de sí para poder sobresalir. Me recordó a esa final de SK contra Samsung Galaxy. Oh, también. Cuando vimos a Faker llorar. A Faker llorar. Oh, no me digas eso que me rompe el corazón. Pero bueno, estamos hablando de la final de este año. Varios partidos. Vimos una pentakill. Vimos una pentakill, algo que no es muy común de ver en los esports, siendo totalmente honestos. Aunque el año pasado, en la semifinal de Damwon Kia contra Sonic, Bin, el top laner de Sonic, se hizo una pentakill. Que no le valió para nada. No le valió para nada, pero pues aún así debido a que perdieron la serie 3-1. Ese juego en el que hizo la pentakill fue el único juego que ganaron. Pero de que se ha visto, se ha visto. Se ha visto, pero no es tan común verla como tú puedes decir en un partido normal de League of Legends. Así es, ya con ese GIF ideado. Oh, con ese pero bueno, vimos grandes jugadores tener grandes desempeños. Showmaker, tal vez no brilló tanto, es un gran jugador. Me dolió bastante ver el último partido con Showmaker, siendo que fue totalmente estompeado en su línea, que no pudo hacer absolutamente nada con ese Jace que manejaba. Es que Showmaker yo le tengo mucho cariño. Le sacaron un skin de Twisted Fate Showmaker, que es mi main, siendo totalmente honestos. Pero aún así siento de que lo denegaron demasiado en ese último partido. En ese último partido, 0-2 iniciando el juego. ¿Tú qué haces con eso? ¿Tú qué haces y que luego creas que el team enemigo están empezando a sacar objetivos muy rápido y tú no puedes responder para nada? Siendo el mid laner. El mid laner, el principal carril para moverte, para poder responder a las demás líneas. No pudo hacer nada. Y luego también Khan, el top laner, no pudo hacer absolutamente nada. Lo denegaron, le gankearon en los primeros niveles y quedó totalmente denegado para el resto de la partida. Porque le empezaron a sacar ventaja con el Gragas. Aunque en las partidas que vimos que brilló, esa partida de Lee Sin, legendaria. Se hizo unas jugadas 1 contra 3 cuando mató a la Oriana, que fue en el tercer partido. Sí. Cuando estuvo prácticamente 1 versus 3. Le ayudó un poco Showmaker con ese Sherat. Pero vamos a ser honestos, ese Showmaker con ese Sherat, era brutal. Siento que aún así pudo haber hecho un poco más. Pero jugar con un Sherat, algo que es muy predecible. O sea, muy predecible porque yo he jugado contra Serats muy buenos y la verdad son sumamente predecibles de poder leer todas sus habilidades. Aparte de que, es un campeón que se basa totalmente en skill shots. Cuando estamos hablando de jugar en el competitivo, en el que todas las personas son muy buenas, saben esquivar, es un poco complicado, no es como eludir, que ha estado dominando tanto el juego, que ha estado dominando el meta, que simplemente tiene que correr y dar un básico. Puede caminar, es todo lo que ocupamos, caminar, ir al frente del enemigo y decirle, oye, te voy a dar un básico, perdona. Y te dejas tuneado ahí, te deja parado 1 segundo y medio, y claro, te hace toda la teamfight, y claro, después sale igual corriendo, y no pasa nada.
Es como que entra, digo, yo voy a entrar, disculpa, te voy a dar un básico, me voy. Adiós. Así es, y ya con eso le hace toda la teamfight al equipo enemigo. Pero bueno, hay campeón de League of Legends, Hay campeón de League of Legends del MSI, claro que es. Royal Never Give Up. Royal Never Give Up venció a Adam Wonkia en el quinto partido. Sinceramente me quedé un poco deseando de que Adam Wonkia diera esa remontada. Yo me quedé con un muy mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque, es que fue una estompeada. Quedaron creo que 26-9, si no mal me equivoco, 27-9 más o menos. Algo así. Y ¿qué haces? ¿Qué haces contra esa partida? Dominaron todos los objetivos, le sacaron casi 5000 de oro, estaban totalmente estompeando todas las líneas. Kaisa, que si no me equivoco, casi se llevó un asesinato cuádruple, pero solo robó un Udyr. Con esos Se picks. llevó un cuádruple. Se llevó un cuádruple, no se lo habían robado. Según yo, se lo habían robado. Habían matado a Khan, que Khan se estaba escapando con su Atrox y Udyr lo terminó matando. No se llevó el cuádruple, según yo. Ok. Pero aún con ello, siento de que Dan Won quedó muy, muy mal parado después de esa partida. ¿Por qué? Porque, no sé, yo pienso, ¿por qué no banearon los mejores picks que tenía el team enemigo? Tenían un Gragas, tenían un Udyr y tenían una Kaisa. Picks que se vieron repetidos en los 5 partidos que jugaron. Uno de esos picks obligatoriamente siempre estaba en el team enemigo. Mi pregunta es, ¿por qué no los banearon? Y es que dejar Kaisa abierto a Gala es una sentencia de muerte. Ya lo hemos visto muchas veces. Cómo maneja esa Kaisa Gala, reposicionándose con la R, con la fuerza del viento. Es totalmente una locura. Pero bueno, fue un muy mal partido para Dankon, el último, siendo totalmente honestos, pero los demás fueron muy buenos. Siento de que a lo mejor en próximas competiciones pueda llegar a sobresalir nuevamente, pero sí me quedé con el mal sabor de boca después de todas las complicaciones que se presentaban en ese último partido, con ese hielo eterno que manejaba Gravas, ese túnel explosivo, también ese mid laner que estuvo bastante poderoso, el jungla de Udyr que presionaba siempre al jungla enemigo de Danwon, esa Kaisa de Gala, como dices, simplemente fue una brutalidad de partido. Y la verdad que por quien más lo siento, sinceramente yo, desde mi punto de la top lane, es por Khan. Ya que, sinceramente, es uno de los jugadores que he visto más persistentes en el mundo de los esports. Ha estado con SK Telecom, ha sido campeón con SK Telecom. Después sí hay que decir que estuvo en unos equipos que igual y se notaba la diferencia entre sus compañeros y él, como Clutch Gaming. Que si bien llegó a la fase de grupos, pues no pudo tener un buen desempeño debido a que su equipo no daba para más, sinceramente. Se notaba que él ganaba la línea, les intentaba ayudar, pero al final, pues la diferencia mecánica que había entre su equipo y los equipos rivales, pues no daba para más. Ahora tiene un buen equipo, Damwon Kia. Esperemos que pueda hacer más en las próximas competiciones, en el mundial de este año, ya que recordemos que este solamente fue el torneo de mitad de temporada. Es muy importante, sin embargo, no define quién va a ganar el próximo mundial. El próximo mundial. Las personas se pueden preparar los equipos, ya vieron el estilo de juego de los demás equipos, ya vieron los mejores picks que tienen. Falta ver cómo cambia el meta. Cómo cambia el meta, pero no creo que vaya a ser un cambio tan brusco. O sea, se han hecho cambios, pero no va a ser un cambio tan exagerado. A lo mejor yo lo pensaría con Udyr, porque Udyr se merece el feo. Kaisa no tanto, Kaisa ha estado muy balanceada en el meta, no ha estado tan sobresaliente, pero sí ha estado un poquito más fuerte de lo normal a comparación de otros ADCs. Y lo que viene siendo Gragas, que como insisto, fue un pick que la verdad yo no me lo espero ver en top lane. Yo juego un arranque, no veo a un Gragas top lane en 20 partidas seguidas. Bueno, Lee Sin tampoco. Lee Sin tampoco, pero son personajes que la verdad tú los ves y te sacan una sorpresa, más que nada. Y luego la manera como lo jugaron, que fueron ni siquiera tanto agresivos con un eco de Luden, sino con un hielo eterno para poder negar y poder tener más control. El hielo eterno es uno de los objetos más rotos actualmente del juego. Esa inmovilización que te da cada que 20 segundos. 30 segundos la nerfearon, antes era 20 segundos. Antes era 20 segundos, ahora es 30 segundos. Está pues muy fuerte. Pero bueno, ya esperemos que para el siguiente parche o para el mundial no veamos tanto esa Morgana y ese Rumble jungla. Pues esperemos que no. Ya lo nerfearon, si no me equivoco, pero vamos a esperar que no lo volvamos a ver. Esperamos que no. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos al final. Recordemos que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Radio UPG, en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Le agradezco a la Universidad Pedro de Gante por brindar esta oportunidad, asimismo al rector Fernando Garza,
al director de cabina, el licenciado Enrique Sánchez. Recuerden que la página es www.upg.mx y para escucharnos es en radio upg.expressweb.com. Yo soy Samuel Ramírez. Recuerden que este programa es El Cubo, lo pueden encontrar todos los jueves a las 12 de la tarde. Yo soy Jesús Miguel Salazar Legado y me despido. Muchísimas gracias.